descubre los mecanismos de defensa de la mente humana según Sigmund Freud. El psicólogo Sigmund Freud fue uno de los primeros en comenzar a estudiar los mecanismos de defensa. Sus ideas sobre el tema han contribuido de manera significativa a la comprensión de la psique humana. La teoría psicoanalítica de Freud afirma que los mecanismos de defensa son mecanismos inconscientes utilizados por la mente para adaptarse a su entorno, y para proteger la autoestima de la persona. Esto permite al sujeto enfrentar los riesgos y estresantes situaciones de la vida sin sufrir una desintegración psicológica. Los mecanismos de defensa son ajustes conscientes o inconscientes a situaciones o emociones desagradables. Freud creía que todos usamos mecanismos de defensa para evitar o minimizar el daño emocional causado por emociones o experiencias traumáticas. Algunas de las técnicas de defensa que descubrió fueron la negación, la supresión y la proyección. La teoría psicoanalítica de Freud abarca varios aspectos de la mente humana y de la psique. Estos incluyen tres partes principales: el id, el ego y el superego. El id contiene nuestros instintos básicos y deseos primarios. El ego es el principio del control sensorio que limita los instintos del id, al tiempo que se ocupa de satisfacer estos instintos a través de los mecanismos de defensa. Por último, el superego se ocupa de mantener los valores morales y éticos adquiridos a lo largo de la vida. Según Sigmund Freud, los mecanismos de defensa son ajustes conscientes e inconscientes a situaciones o emociones desagradables, con el objetivo de evitar sufrir una desintegración psicológica. Estos mecanismos se asocian con una respuesta inmediata al estrés emocional, como el miedo, la culpa, la vergüenza o la ansiedad. La finalidad de estos mecanismos de defensa es proteger a los individuos de situaciones difíciles para evitar la ruptura del equilibrio psicológico. Entre los tipos de mecanismos de defensa descritos por Freud se encuentran la represión, desplazamiento, proyección, introyección, negación, sublimación, humor, altruismo y formación reactiva. La negación se refiere a la capacidad de bloquear y rechazar la información dolorosa. La represión es la supresión de la información y los deseos del consciente. La proyección es una actuación donde se asignan ciertas cualidades o emociones propias a otras personas. La introyección ocurre cuando se adquieren patrones de comportamiento de otros, mientras que la sublimación es un mecanismo de defensa mediado por la ética y el talento. Independientemente de su descubrimiento por parte de Freud, muchos estudios modernos se han centrado en la importancia de los mecanismos de defensa y su papel en la preservación de la salud mental. Estos mecanismos ofrecen protección ante los desafíos del entorno, y pueden ayudar a los individuos a enfrentar el estrés, la ansiedad y la depresión. El uso de los mecanismos de defensa a veces puede provocar complicaciones, como reducir el acceso a ciertos recursos internos, lo que limita la capacidad de afrontar situaciones desafiantes. Por lo tanto, es importante entender y reconocer los mecanismos de defensa, para equilibrar su uso de manera saludable y eficiente. Existe una variedad de documentales, libros y obras de teatro acerca de la vida de Sigmund Freud, y el estudio de los mecanismos de defensa. Algunos de los materiales más populares incluyen la documental Freud, The Secret Passion, 1962, dirigida por John Huston, The Interpretation of Dreams, 1900, la obra más importante de Freud, y Freud's Last Session, obra de teatro escrita por Mark St. Ehrman en 2011. Todos estos recursos proporcionan un valioso acceso a la vida y la obra de Freud, así como un profundo análisis de los mecanismos de defensa. En conclusión, los mecanismos de defensa son una gran parte de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, y su contribución a la comprensión de la mente humana. Su teoría sobre los mecanismos de defensa, como la represión, la proyección y la sublimación, ha servido como plataforma para estudiar y comprender cómo la mente humana trata con emociones difíciles. Si bien existen libros, obras de teatro y documentales sobre Sigmund Freud y los mecanismos de defensa, la verdadera herencia de Freud no solo es la cantidad de conocimiento sobre el tema que ha proporcionado, sino también la manera en que ha inspirado e innovado la ciencia y la comprensión de la personalidad humana. Por favor, haznos saber tus comentarios. Si te gustó el contenido de este vídeo, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.